por la cual siempre debes confiar en tus sentimientos. Un día me sentía súper extraña. Desde que me levanté hasta que me dormí sentía que algo malo estaba pasando, pero no recibía noticias de ningún tipo, por lo cual supuse que eran solo tonterías mías, pero se los juro, casi todo el día tuve ansiedad. Cuando me fui a dormir me sentía aún más extraña, sentía como si alguien me estuviera persiguiendo, y cuando me acosté como si alguien me estuviera observando. Realmente nunca había sentido algo así. Era extraño porque en mi casa nunca habían pasado sucesos paranormales, y eso que llevaba varios tiempo viviendo sola. Pude verlo clarito, como alguien se sentaba en mi colchón, alguien que yo no podía ver con los ojos. Soy de Guadalajara y allí vive toda mi familia, mis padres y mis hermanos, pero yo en esa época estaba viviendo en Tijuana porque estaba estudiando. Después de ver eso me quedé en shock, estaba completamente paralizada, hasta que sentí como aquella presencia que estaba en la esquina de mi colchón se paraba. Me dio un poco de alivio, pero ahí no terminaba todo. Se paró para irse a la otra esquina. Yo sentía que era alguien que me quería comunicar algo, hasta que estaba tan harta y no podía dormir que le pregunté ¿quién eres y qué me quieres decir? Las piernas me temblaban al escuchar cómo la voz de mi hermano me estaba hablando y me estaba diciendo que lo perdonara por todas las cosas malas, que él realmente me amaba. Me quedé completamente en shock y le pregunté ¿dónde estás? ¿Estás bien? Sabía que era su espíritu que vino a visitarme. Y a la hora recibí la llamada que tanto temí. Mi hermano había tenido un accidente y había muerto ese día. Inmediatamente tomé el primer vuelo que iba hacia Guadalajara. Tenía que estar con mi familia en esos momentos. Fue el día del funeral de mi hermano. Yo veía cómo su espíritu cruzaba entre la gente. Al intentarle decir a mis papás que yo lo estaba viendo, ellos me tacharon de loca y me dijeron que eso era imposible. Nadie me creyó que yo podía verlo. Hasta esa noche que estaba durmiendo con mi hermana en su cuarto y en medio de la noche escuchamos como alguien lloraba al lado de la cama. Era el espíritu de mi hermano llorando y llorando sin parar. Mi hermana estaba completamente en shock. Él tenía un mensaje especial para nosotras. Mi hermano estaba llorando lágrimas de sangre, mientras que me suplicaba que no me fuera al siguiente día a Tijuana. Yo no entendía por qué. Le pregunté si era porque quería que estuviera más tiempo con mis padres. Él solo me decía, por favor no te vayas mañana a Tijuana, yo sé lo que te digo, no te vayas. Mi hermana y yo no entendimos por qué, pero de todas maneras al siguiente día tenía mi vuelo, y al llegar al aeropuerto me percaté de que había olvidado mi boleto de avión. Sin pensarlo me regresé a la casa de mis papás por él, y me acordé de lo que me había dicho el espíritu de mi hermano la noche anterior. ¿Era coincidencia o él lo había escondido? Pues resulta que el vuelo que me llevaría a Tijuana ese día se había estrellado y muchas de las personas habían muerto. ¿Será que mi hermano me salvó la vida? Aún me pregunto eso. Esta es la razón por la cual debes escoger bien a tu suegra. Llevo tanto tiempo en esta cárcel, aún no olvido el rostro de mis 3 hijos, pero valió la pena. Mi conciencia está tranquila y sé que ellos algún día lo entenderán. Hace más de 3 años vivía en una provincia de Yucatán, México. Mi vida no tenía mucho de sensaciones fuertes o peligrosas. Nunca experimenté momentos extremos como para decir que soy una asesina en serie o algo por el estilo. Vivía con mi amado esposo y mis 3 bebés, pero un día él se quedó sin trabajo y en los meses siguientes la economía bajó. Pasamos por muchas situaciones difíciles sin tener con qué comer o cómo vivir. No pudimos hacer otra cosa que irnos a la capital del estado, Mérida, pues ahí estaban mis suegros, pero yo tenía una mala sensación por ese viaje. Mi suegra siempre fue muy consentidora con mi esposo, y yo, aunque no había pasado mucho tiempo cerca de ella, sentía que me miraba con rabia. Creo que ella pensaba que le había robado el amor de su hijo. Su mirada era penetrante, y eso confirmaba que no me quería. Y ese era el motivo de mi preocupación. Moría de nervios. Al fin y al cabo debía convivir con ella por un tiempo. Llegamos a Mérida y ahí estaban todos. La casa estaba dividida en 3 pisos. En el primero vivía